Bueno, mis hermanos, buenas tardes o buenas noches. No sé, las tropas están diezmándose, pero nosotros vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva. Y con todo esto, estamos en la unidad 3, Sermón del Monte, uno de los pasajes más famosos y más al mismo tiempo impactantes en todo lo que es el Nuevo Testamento y que ha traído bastante repercusión en la fe cristiana a lo largo de toda la historia. Así que vamos a estar viendo hoy, Dios permite, lo que nos queda de tiempo, los 5 días de la unidad 3, que básicamente cubren el Sermón del Monte y algunas partes de lo que es Mateo, en toda su enseñanza de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por este día, por esta oportunidad que nos das, por la bendición de llegar delante de ti, Señor, y poder entrar a tu presencia, poder escuchar tu palabra, poder sincronizar con tu palabra, Señor, y de cierta manera también aprender lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Usa todo este tiempo, Padre, para que nosotros podamos la palabra y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Algo rapidito, la semana que viene estamos en la escuela bíblica de vacaciones, por supuesto no vamos a poder estar acá, así que esa es la otra semana que no vamos a poder vernos, pero ya después de la semana que viene tenemos lo que nos queda hasta que terminemos sin detenernos. ¿Alguna cosa que a ustedes les llamó la atención durante la semana, que lo que pudieron ver, antes de que entremos un poquito para hacerlo un poco ameno, que a ustedes les haya llamado la atención y quieran compartir y quieran traer algo con respecto a lo que vimos en la semana? Ok. Yo estoy en mi página, es página 42, que es la unidad 3, donde empieza el Evangelio de Mateo. Yo quiero que ustedes vean aquí rapidito algunas cosas que tienen que ver con Mateo en lo que es la introducción a la unidad. El bosquejo de Mateo. Mateo está bosquejado en 5 partes fundamentales. Ahora, traten de entender lo siguiente. Mateo es judío, Mateo es el cobrador de impuestos que Jesús trajo a sus discípulos cuando estaba caminando ahí en Capernaum. Mateo escribe su evangelio con una mentalidad para los judíos, para que el judío entienda lo que está pasando. Y lo que Mateo está haciendo es estructurando su evangelio completamente dentro de un ambiente judío. Por lo tanto, la ley, el judaísmo, los conceptos de toda la ley, todo pesan mucho y tienen mucho valor dentro de Mateo. Eso es importante que tengamos en cuenta eso. Y vamos a ver algunas cosas, a ver si me da tiempo cubrir con eso, para que ustedes se den cuenta cómo es que Mateo trata, incluso con cosas que parecen insignificantes, de poner a Jesús como el verdadero Mesías, el que el pueblo de Israel ha esperado toda la vida, superior incluso a Moisés, superior incluso a todo lo que la ley está apuntaba a ese Mesías. Por eso quiero que vean que el libro de Mateo está bosquejado en 5 partes fundamentales, 5 estructuras fundamentales. Cada una de las 5 estructuras fundamentales apunta a un libro del Pentateuco, de la ley. La primera, por supuesto, nacimiento y niñez del Mesías. Esta es la parte inicial, el comienzo, que es Mateo trata de ensamblar o de traer la similitud de Génesis dentro del ministerio de Jesús. Los capítulos 1 al 2 y el 3. Luego después los comienzos del ministerio de Jesús, del Mesías de Dios, capítulo 3 al capítulo 7, que de alguna forma son una comparación con el libro de Éxodo. Luego las palabras y obras del Mesías, Hijo de Dios, en Galilea, tienen que ver con Levítico, la parte sacerdotal, la parte en que Cristo juega un papel. Y estos capítulos en Mateo tienen conexión, no tenemos tiempo para verlo completo, tienen conexión en su contexto a largo plazo con cada uno de estos libros que tratan de asimilarse con el Antiguo Testamento. Y el cuarto, el Mesías, el Dios que viaja a Jerusalén. Esto tiene que ver con números, el camino en el desierto, el caminar por todo el tiempo en el desierto. Y finalmente la semana final, crucifixión y resurrección del Mesías, resambla lo que es el libro de Deuteronomio. Un judío entendía esto y veía estas cosas y entendía el matiz judío detrás del Evangelio de Mateo. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con los salmos. Los salmos están divididos en secciones que tienen que ver también con la ley. Y cuando Mateo está trayendo su evangelio y estructurándolo sobre 5 pilares o 5 columnas que determinan lo que tiene que ver con el evangelio de Mateo, los judíos que están leyendo automáticamente entienden, aquí hay la ley.
Aquí hay algo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y de cierta manera un judío podía entender de alguna forma esto que está sucediendo. Hay una razón por la cual Mateo está puesto como el primer evangelio en el Nuevo Testamento, con el que se abre el Nuevo Testamento, aunque estamos conscientes, y la teología, el mundo cristiano, estamos casi seguros de que Mateo no es el primer evangelio que se escribió en orden cronológico, posiblemente Marcos haya sido el primero, pero hay una razón importante por la cual Mateo es el primero. Ustedes nunca se han puesto a pensar o nunca les han pasado por la mente por qué razón el Nuevo Testamento comienza con Mateo y no comienza con Marcos o con Lucas o con Juan. Desde el punto de vista bíblico, Lucas hubiera podido ser más fácil para poder entender el Evangelio, porque Lucas empieza la historia de Jesús incluso mucho antes. Zacarías en el templo, la esposa de Zacarías, Elizabeth, el ángel que llega a cada uno de ellos. Desde un punto de vista cronológico, Lucas fuera el mejor prototipo para comenzar el Evangelio, el Nuevo Testamento, por toda la introducción y preámbulo que nos da. Nunca se han preguntado por qué razón Mateo es el primero. Es más, vamos a suponer, estamos en la escuela dominical ahora, aquí el domingo, y ustedes en su clase, y sale la pregunta, estamos estudiando Mateo, y alguien pregunta, ¿por qué Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Qué ustedes responderían? Ustedes son maestros. Bien. Es curioso para mí que, de hecho... Exacto. Esa puede ser una opción. Pero también Lucas tiene una genealogía. Hay un detalle de Jesucristo al pueblo. Okay. Esa puede ser una opción. ¿Alguien más se avienta a dar una? La Biblia, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, y aquí está la razón por la que yo creo que Mateo es el primero evangelio que abre la historia. La Biblia, hasta ese momento, era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por supuesto, con un orden un poquito diferente del nuestro, con alguna estructura diferente desde el punto de vista hebreo, pero el último libro del Antiguo Testamento, en todos los órdenes y los canon significa la estructura de los libros, en todos los órdenes que ha habido, el último libro de la Biblia es Malaquías. Eso no cambia ni en el español, ni para los hebreos, ni para los judíos, ni para los griegos, ni para nadie que tenía la Biblia en el Antiguo Testamento cambiaba eso. Los 12 profetas menores eran todos un solo libro y el último de ellos era Malaquías. Malaquías 4, último capítulo de Malaquías, último capítulo del Antiguo Testamento, último capítulo y versículo de la Biblia hebrea hasta ese tiempo. Solamente tiene 6 versículos. Dice Malaquías 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí termina el Antiguo Testamento y nos deja la historia en incógnito. Y unas páginas después, en su Biblia, que en realidad fueron 400 y tantos años después, viene Mateo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, he aquí, el hijo de Abraham, este es el hombre que Malaquías nos dejó en espera por 430 años. La razón teológica por la que Mateo es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, porque Mateo es la continuidad de un canon que terminó con una incógnita, con una persona que nunca llegó, con la presentación de esa persona. Aquí está, el Mesías que hemos siempre esperado. Y por esa razón, por todo lo que Mateo tiene en su evangelio, como estructurando la ley y el judaísmo dentro de lo que es el evangelio como tal, Mateo está diciendo, esto es el cumplimiento total de toda la ley. Y cuando digo cumplimiento, yo no estoy hablando acá del simple hecho de cumplir en obedecer, de cumplir porque no matarás y yo no mato, sino cumplir en el sentido profético. Toda la ley apunta a Cristo. Cuando la Biblia dice Jesucristo cumplió la ley, no estamos solamente queriendo decir que la obedeció, porque en realidad sí la obedeció. Sencillamente estamos diciendo que la cumplió en el sentido de que la ley es una profecía que apunta a Él. Traten de pensar en esto un momentito. Jesús está sanando
a una persona, más de una persona, un sábado y tiene problemas con los fariseos porque hace una obra el sábado. Desde el punto de vista de los fariseos, Jesús está desobedeciendo la ley. ¿Me siguen? Entonces, Jesús está ahí, podemos poner un ejemplo, el hombre de la mano seca, la mujer que estaba encorvada, algunos más, casi todos los que Jesús sanó eran un sábado, ¿no? Parece que Jesús que lo hacía a propósito para fajarse con los fariseos. Pero el punto es el siguiente, los fariseos venían y decían, este hombre está violando la ley, está pecando, de cierta manera, porque violar la ley es pecar, y al mismo tiempo, por eso lo acusaban. Ahora, cuando decimos nosotros que Jesús cumplió la ley, ¿cómo le explicamos a eso a un fariseo? Que está diciendo, este hombre obviamente está rompiendo la ley. Porque si una persona en el Antiguo Testamento por levantar espigas del campo el día de reposo fue apedreado, este hombre por sanarle a una mujer, una persona enferma el sábado, está haciendo lo mismo y debe ser condenado igual que la persona en el Antiguo Testamento. Los fariseos, en su interpretación de la ley, que era, yo me atrevo a decir, mucho más fiel y mucho más exacta que la nuestra, consideraban que Jesús estaba pecando cuando hacía las cosas que hacía. Y sin embargo, nosotros venimos y decimos Cristo nunca pecó y siempre cumplió la ley. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo le explicamos eso a un fariseo? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? El concepto es el siguiente. El sábado es un caso sui generis, porque Cristo lo dice después, yo soy el Señor del sábado. Y eso tiene una parte teológica a la manera de explicarlo. Pero el concepto, cuando decimos que Jesucristo cumplió la ley, no estamos solamente encapsulando el cumplimiento de la ley a obediencia. Jesús obedeció la ley. Yo creo que Jesús tampoco nunca desobedeció el sábado, cuando sanaba a una persona el sábado, por la sencilla razón de quién era el que estaba llevando a cabo la obra del sábado. Y eso lo podemos explicar después. El simple hecho de que Jesucristo, siendo la razón por la cual existe el sábado, llegue y diga, te declaro sano en el nombre del Señor un sábado, no hay ningún problema con que esa persona esté pecando. Porque si piensa de esta manera, si a nosotros se nos da el día feriado del lunes pasado, en Memorial Day, y en Memorial Day fuera el día feriado donde no hacemos nada en este país, y está prohibido en este país hacer cualquier cosa por el simple hecho de que estamos honrando la memoria de aquellas personas que murieron en la guerra anteriormente en este país. Vamos a poner el caso porque acaba de pasar hace unos días atrás. Imagínense ahora, caso hipotético, esto nunca va a pasar, que la ley de Estados Unidos dice, este día, cero actividad. Hay que estar todo el mundo en casa, honrando la memoria de las personas que han muerto en la guerra por este país. Cero actividad. El que se salga a echar gasolina al carro está violando la ley y va preso. Eso es más o menos parecido a lo que pasaba con el sábado. Ahora imagínense que usted se encuentra ahora, ese día de Memorial Day, 2 o 3 personas, cadáveres que han muerto en la ley, en la guerra, son el objetivo por el cual existe el día de Memorial Day, que se levantan de la tumba y se ponen a hacer un asado ahí en su casa con hamburguesa. Imagínense, estoy poniendo un caso, ¿sabes?, al extremo, ¿no? Y llega la policía y dice, ¿qué pasó aquí? Y dice, este día es nuestro. Ustedes están celebrando el día de nosotros. No hay ningún problema en que nosotros nos levantemos de la tumba, cosa que es imposible, y hagamos una hamburguesa aquí porque al final del día es nuestro día. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso no va a pasar, por supuesto. Pero cuando le decían a Jesucristo, estás violando el sábado, es el mismo concepto. Yo soy el dueño del sábado. Yo soy la razón por la cual existe un sábado. Porque al final del día, el sábado, el séptimo día, apunta al séptimo día de la creación. El día de descanso, donde Dios descansó, el ser humano descansó y entraron ambos, Dios y el ser humano, en una relación perfecta donde ambos podían relacionarse unos a otros. Cristo es el Señor del sábado porque el sábado de la ley se convierte en la oportunidad donde el pueblo de Dios tiene la oportunidad, para que la redundancia, de entrar a la presencia de Dios, dejar de hacer todo lo que estamos haciendo, dejar de trabajar, dejar el campo y consagrarnos entonces a la adoración en casa con el Señor, para estar en ese reposo que es Cristo. Cuando Cristo viene, le dice a la persona, te declaro sano un sábado, tú no entiendes que yo soy el Señor del sábado. Si yo no fuera quien yo soy, estaría pecando entonces por hacer lo que hago el sábado. Pero porque yo soy Cristo y el sábado se trata de mí, aquí no hay ningún pecado. En ese sentido los fariseos no la agarraron. Cuando estamos diciendo todo esto, el punto es que Cristo no solamente cumplió en obediencia a la ley, sino que todo lo que la ley decía, siendo el sábado incluso una figura a ese día, apunta a Cristo y Cristo dice, yo soy el cumplimiento de la ley. Y eso lo vemos en Mateo en todas partes. Y Mateo se encarga de decir, toda nuestra ley apunta de diferentes maneras, figurativamente, por tipos, por cosas que se avecinan, por patrones que se repiten y por muchas formas de interpretar la Biblia, toda nuestra ley apunta
a esa persona, a ese Cristo. Y por eso es que Mateo es el primer evangelio que tenemos en nuestra Biblia, como por supuesto el evangelio que abre el concepto del Nuevo Testamento, porque en él se refleja toda la ley, de muchas maneras. Vimos ya que está estructurado en 5 partes, como también está estructurado el Antiguo Testamento en 5 partes. Y tengo que seguir, hermanos, porque el tiempo se me está avanzando. Y no tengo tiempo para todo lo que quiero hablar con respecto a Mateo. Es el más citado, obviamente, por todo lo que implica y todo lo que tiene dentro. La iglesia primitiva dijo que era Mateo el autor del Evangelio, Mateo Leví, el cobrador de impuestos, el que estaba cerca de Jesucristo, ahí que estuvo gran parte en su ministerio. Mateo era una persona bastante capaz de poder escribir un Evangelio, llevaba la contabilidad. Y por lo que sabemos del contexto de las personas que cobraban impuestos, eran buenos para hacer negocio, para robar. Así que sabían manejar la contabilidad. Su trabajo era cobrar impuestos antes de ser reclutado por Jesucristo. Esto le traía una fama negativa en la sociedad, lo veían como un traidor, lo veían como una persona que servía a los intereses del imperio que los estaba gobernando y por tanto lo miraban mal. Se cree que este evangelio fue escrito al final de los 50. No creo que esta fecha que aparece ahí, 110, no creo que sea la más correcta. Muchas personas han querido darle un largo margen de escritura amplio, pero se cree que sea por los 50, 60, más tardar, bien temprano. Pero también es posible que en el tiempo que se escribió ya existía una iglesia, o al menos en la iglesia de Jerusalén quizás. Acuérdense que en el capítulo 18 Mateo habla de la disciplina en la iglesia y dice, si no te escucha a ti, llévalo a la iglesia. O sea, menciona la palabra iglesia. Ya había una iglesia en el momento en que se escribió. ¿Qué más? Es el único autor que utiliza la palabra iglesia. Bueno, es lo que acabo de decir. Ya había una iglesia establecida ahí. También es posible que Mateo es el segundo evangelio que se escribe, teniendo en cuenta que ya Marcos había escrito el primer evangelio. Marcos se cree que es el primero de los 4 que se escribió. También se usó en algún tiempo como un manual de discipulado para los cristianos. En la iglesia primitiva usaban este evangelio, como diríamos hoy en día, las clases de bautismo de la iglesia. Cuando la persona viene a Cristo por primera vez, o bueno, cuando viene a Cristo, la única vez que viene a Cristo, se enseñaban las cosas elementales de la fe, la persona de Cristo, y el evangelio de Mateo se convertía en ese discipulado, que la palabra es catecismo, esa manera de enseñar. Mateo es muy bueno en marcar las profecías que se cumplen en el Antiguo Testamento. Cuando usted lea Mateo la próxima vez que lo lea, tenga con usted un marcador y marque en su Biblia las veces que hace referencia al Antiguo Testamento, cuando dice esto fue así para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¡pum!, y hace una referencia al Antiguo Testamento. O una cita del Antiguo Testamento. Se va a dar cuenta que de los 28 capítulos que tiene Mateo, casi una vez por capítulo aparece esa frase, demostrando una vez más, este es el cumplimiento de la ley, este es el cumplimiento de nuestra fe. Mateo tiene en mente alcanzar a los judíos, a las personas que entienden la ley, a las personas que conocen la palabra del Señor, que pueden hacer la conexión mucho más fácil que la que lo podemos hacer nosotros, la conexión entre, esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, esto tiene que ver con tal cosa. Los judíos entendían muy bien esa conexión y podían hacer esa conexión. ¿Alguna pregunta? Este es el día 1. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios, quejas, sugerencias? Ok, vamos a avanzar. Día 2, algunas características especiales de Mateo. Mateo es uno de los sinópticos. Sinópticos es una palabra que básicamente se usa para describir a Mateo, Marcos y Lucas, porque describen la misma sinopsis, en otras palabras, el mismo relato. La narración va casi que paralela en los 3. Algunas cosas cambian ahí un poquito, pero va casi que paralelo. Juan es diferente por completo. O sea que Mateo es uno de estos sinópticos. Mateo hace énfasis en los milagros y con el propósito de demostrar, por supuesto, que el Mesías hace milagros. Isaías hablaba de los prodigios del Mesías. De hecho, ustedes se acuerdan que una de las cosas que los judíos le llamaba la atención de Jesucristo era que, a diferencia de otros que decían ser charlatanes y habladores, Cristo decía las cosas que decía, que no le caían bien a los oídos de ellos, pero los milagros de Jesús los ponían a pensar. O sea, este hombre viola el sábado,
no obedece el sábado, pero aún así se para ahí a una mujer enferma la sana. ¿Cómo es posible que esto pueda funcionar? Por un lado es un hereje, porque está violando la ley, pero por otro lado nadie puede levantar a un Lázaro de la muerte, ni a una hija de Jairo de la muerte. Y eso hacía que los discípulos se pudieran, o sea, los discípulos no, los fariseos, se pudieran ahí estar entre la espada y la pared, y esa es la idea de los milagros. Déjenme decir algo con esto, a manera de aplicación. Hermano, el milagro nunca es un fin en sí mismo. Ustedes me han dicho, me han oído escuchar eso varias veces ya. El milagro nunca es un fin en sí mismo. Esas personas por ahí que se la pasan predicando, recibe tu milagro ahora, busca tu milagro ahora. El milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es un lente, si se puede llamar así, por el cual tú te lo pones en los ojos y a través del milagro tú miras a Jesucristo y aprendes a ver quién es Cristo. Así que el milagro es para que las personas vean quién es Cristo. Y hoy en día el mayor milagro es este, que está aquí. Si uno no puede ver a Cristo aquí, el problema está en nuestra vida, en nuestro corazón, pero el milagro no es un fin en sí mismo. Y eso es algo que quiero que ustedes entiendan, más que todo por el bombardeo que recibimos hoy en día, de que si uno tiene fe no te sana, o si no tienes fe no tienes el milagro. Eso es una pura herejía desde el punto de vista bíblico. El milagro es un fin en sí mismo. La genealogía de Mateo viene a través de José. La de Lucas viene a través de María, la genealogía de Cristo. ¿Por qué razón importante? Bueno, porque para los judíos una genealogía por la parte masculina tiene más valor que por la parte femenina. El problema es, bueno, el problema no hay un problema en esto, sino que ambos, tanto José como María, vienen del mismo linaje. De donde quiera que hagamos la genealogía de José y María, ya sea de José o de María, ambos van a caer en Judá, que es el mismo linaje de donde viene el Mesías, el Cristo. No es que José era de la tribu de Leví y después se casó con María, que era de Judá, y hay dos fuentes diferentes. Tanto José como María eran de Judá, y es importante que el Mesías venga de Judá. ¿Por qué es importante eso? ¿Alguien lo quiere explicar ahí? ¿Por qué tenía que venir Cristo de Judá, de la tribu de Judá? ¿O cuáles? Cuando Jacob bendice a... Una, ¿y la otra? Belén. ¿Por qué Belén? ¿Qué razón? Porque hay algo más con Belén. David, el rey David. Cristo tiene que venir de Judá por 3 razones. Primero, bueno, vamos en orden. Primero, porque cuando Jacob bendice a sus 12 hijos antes de morir en Egipto, ahí a Judá se le da una bendición especial. De ahí viene la famosa frase, el león de Judá. De ahí viene esa bendición. Judá va a regir a sus hermanos. Eso está ahí en Génesis 38, si no me equivoco, o 48, por ahí está. Luego después, más adelante en la historia, en la misma tribu de Judá aparece el rey David, y en el 2 de Samuel 7:12 a David se le da la promesa: de tu descendencia vendrá el linaje, el cual nunca va a acabarse el reinado. Y eventualmente Cristo viene de la tribu de David, perdón, de la tribu de David, que era al mismo tiempo la tribu de Judá, y por supuesto nació en Belén, en la ciudad de David, por estas cuestiones. Así que esta es la razón importante por la cual Mateo se centra en, vamos a sacar la genealogía de Cristo por José y no por María. Al final del día, un judío le es más creíble entender que la genealogía viene de parte del hombre, pero no hay ningún problema porque ambos, José y María, los dos vienen del mismo lugar. De hecho, en la noche de la Navidad, en el censo, ambos fueron a Belén a empadronarse porque ambos eran de allí. Así que no hay ningún problema. A lo mejor vivían uno frente del otro, pero eran del mismo barrio. Se conocían del mismo barrio y eran de la misma familia y el mismo linaje. Y eso no hace ninguna diferencia. Lucas, por otro lado, hace la genealogía a través de María. ¿Por qué razón? Bueno, porque desde el punto de vista griego, no importa si es un hombre o una mujer, ni si es la madre o el padre, y al final del día la genealogía de María es más fidedigna, ¿no? Porque María es la madre de verdad física de Jesús. José no aportó nada ahí, no hay nada que ver con eso ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Hermano, pero ¿dónde está la descendencia? Cas. Pero ¿dónde? No lo veo. Espérame, déjame buscarlo un momentito. Es en el 3, pero... Y a partir del 23, cuando la cuestión está en que, por los nombres que aparecen ahí, cuando haces la conexión. Pero no menciona a María. No, pero por los nombres te das cuenta que es María porque no coinciden con los otros del lado allá. Okay. Es por los nombres. Déjame ver si hay un versículo específico. Ok. Por los nombres, Freddy, yo lo voy a buscar más adelante por los nombres. Pero está en los nombres de los que aparecen ahí en la genealogía, es a través de María. Pero igual eso no tiene nada que ver, no hay ningún problema con eso ahí. Otra cosa interesante, bueno, aquí en esta parte, la idea del desposorio. María y José estaban
Hoy en día le llamamos a eso engagement en inglés. En español le decimos estaban comprometidos. Ya le habían dado el anillo, por decirlo de alguna forma. Se cree también que José era mucho mayor que María. No sabemos cuánto, pero sí se cree que también José muere mucho antes de que Jesús muera en la cruz. Razón para eso, José no aparece más tarde después. Ya no se menciona mucho más a José. Cuando Jesús está en la cruz a punto de morir, se refiere a María, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, y ese hijo del que está hablando es Juan, el discípulo. O sea que parece ser que María quedaba desprovista una vez que Jesús muriera, y entonces María pasa al cuidado de Juan, el discípulo amado, por el simple hecho de que si tuviera José vivo, por supuesto la responsabilidad es de José, que es el esposo, aunque había otros hermanos de Jesús, menores que Jesús, y yo sí creo, ¿por qué no?, hijos de José y María después de que Jesús nació. Es importante que tengamos en cuenta, Mateo habla de que José y María no tuvieron relaciones íntimas hasta que después que nació Jesús. Hay una razón importante por la cual Cristo tenía que nacer de una virgen y no podía haber intervención humana allí. Quizás en otro momento hablamos de eso con más profundidad, de la importancia teológica del nacimiento virginal de Cristo. Pero eso no quiere decir que después que Jesús nació, pues no había otros hijos entre José y María. El desposorio, en lo que conocemos hoy como el engagement, en el tiempo bíblico ya era algo legal. Las personas no vivían juntas, pero sí había un convenio donde mientras no se efectuara la boda, por lo general el convenio era un tiempo donde nos comprometemos, no vivimos juntos todavía, pero yo como hombre voy a estar trabajando en nuestro hogar, construyendo nuestro hogar, y cuando mi hogar esté listo, pues entonces yo vengo a buscarte de la casa de tus padres, te llevo a mi hogar y hacemos la fiesta de las bodas, que por lo general duraba una semana, acuérdense las bodas de Caná, y de ese momento en adelante ya somos marido y mujer. Ahí está la genealogía, el ejemplo de que Cristo fue a preparar morada para su novia, la iglesia, y algún día viene a buscarnos a nosotros y celebraremos las bodas del Cordero. Ahí está la ilustración. Quiere decir entonces que si en algún momento, mientras el futuro esposo, estaba preparando su casa, el hogar donde iban a vivir, se encontraba que la muchacha había sido infiel, la misma condena que había para el adulterio era la condena que estaba pasando ahí. Y esto es lo que María se está exponiendo cuando dice al ángel, hágase conmigo tu voluntad, que sea lo que Dios quiera. Ella está exponiéndose a quedar en estado, obviamente sin intervención humana, por un milagro del Espíritu Santo, pero eso es una píldora un poco difícil para José tragársela. ¿Okay? Hasta que vino, por supuesto, un ángel y le explica a José después en sueño lo que está pasando allí. Pero quiero que entiendan eso, porque no es que José estaba pensando dejarla en secreto porque era un hombre justo y porque no quería difamarla, pero José estaba 100% seguro en su mente de que María había sido infiel. Porque no hay, bueno, hoy en día pasaría igual, ninguno de ustedes, es que el ángel me dijo que, no, perdóname, el nacimiento virginal de Cristo eso no te lo que nadie. Obviamente José tiene que ser confrontado por un ángel y José entiende, por supuesto, después de eso. Dios hace las cosas perfectas. El Dios que nos pide a nosotros, a manera de aplicación, el Dios que nos pide a nosotros hacer cosas a esa magnitud, como en el caso de María, también provee los medios para librarnos de las consecuencias de cosas que no hicimos. En este caso, proveyó un ángel para que convenciera a José de lo que estaba pasando. Hasta aquí, voy a ir avanzando un poquito más. Esta es toda la parte del nacimiento de Cristo. ¿Algún comentario, dudas? Después seguimos la parte de Jesús en el desierto, capítulo 4. Esto es importantísimo, una vez más, traten de ver la comparación de Mateo con Israel. La nación de Israel estuvo 40 años en el desierto recibiendo la provisión de Dios con la intención de ser obediente al Señor y fallaron. En más de una ocasión fallaron delante de léanse todo el libro de Números para que se dé cuenta que los 40 años de peregrinaje eran quejas y quejas y quejas. Israel de Dios falló en ser fiel al Señor en sus 40 años por el desierto. Ahora Mateo dice, el verdadero Israel de Dios, el Hijo de Dios, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo la referencia aquí en el capítulo 2, cuando Cristo viene de regreso de Egipto. O sea, Cristo es llamado el Hijo, así como Israel es llamado el Hijo. Y ese versículo del capítulo 2, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, es una referencia en Oseas, haciendo referencia al pueblo de Israel. Mateo está diciendo, Cristo es una representación del verdadero pueblo de Israel, que asimismo como el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y falló,
Cristo pasó 40 días en el desierto y nunca falló a las tentaciones de Satanás. ¿Ven la diferencia? Jesucristo es llevado por el enemigo al desierto para ser tentado por él, para demostrar su superioridad por encima del pueblo de Israel que fracasó en el desierto. En vez del pueblo de Israel ser fuerte en la tentación y avanzar en el superioridad con el Señor mientras estaban en los 40 años en el desierto, fallaron, fracasaron. Sin embargo, Cristo, con el poder de la palabra del Señor, escrito está, Satanás, tal cosa, escrito está, Satanás, tal cosa, demostrando una vez más Mateo, nuestro Israel en Cristo es superior al Israel del Antiguo Testamento. Cristo reensambla, está bien dicho esa palabra, reensambla a Abraham en el sentido de que Abraham es el padre de una nación que falla en el desierto. Cristo es el padre de una nación, nosotros, y él como padre de una nación no falla en el desierto. El pueblo de su pueblo no falla en el desierto. Y eso es algo que quiero que ustedes entiendan por la similitud, por lo que Mateo está haciendo en conectando cositas, en conectando cosas con el pueblo de Dios y con Cristo. Voy a seguir un poquito más adelante. La tentación de Satanás a Cristo viene, hermanos, con la palabra del Señor. Satanás es más teólogo que todos nosotros juntos. Satanás conoce la Biblia más que todos nosotros juntos. Satanás lo que no puede es darle gloria a Dios cuando descubre las verdades de la palabra del Señor. Pero Satanás conoce la palabra del Señor más que todos nosotros juntos. Una de las tentaciones de Jesús fue basada en el Salmo 91. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Y ese capítulo del Salmo es un capítulo mesiánico. Y está jugando con la palabra del Señor. Hermano, déjenme decirle una vez más esto, yo no me voy a arrepentir de esto. Satanás es más teólogo que todos nosotros. A veces predica hasta en los púlpitos. Satanás es más teólogo que todos nosotros. Y hay que tener cuidado porque uno tiene que aprender un poquito más la importancia que tiene el conocer bien la palabra del Señor. Eso quería marcar en cuenta eso, que independientemente la tentación vino por la palabra del Señor y por supuesto el éxito estaba en que no falló. Jesús responde con las Escrituras. Jesús no se defiende por sí mismo. Jesús, cada respuesta a la tentación de Satanás está basada en la Escritura. Está escrito tal cosa, está escrito tal cosa. Por lo tanto, podemos decirlo de alguna manera, el campo de batalla entre Satanás y Cristo es el mismo campo de batalla entre Satanás y nosotros hoy en día, y es la palabra del Señor. Nosotros no somos fuertes en ningún momento para pelear con el Señor, con Satanás. A veces yo me asombro de personas ahí que se ponen ahí a tirar barbaridades y como dice Nancy Amancio en la canción de ella por ahí, me apodero lo que me pertenece, lo que me he quitado me lo deberás con creces, y hoy me has hecho su hijo, y declaro y decreto. Satanás sigue teniendo poder. Cuidado, nuestro poder está aquí, en la palabra del Señor. Y si nosotros no sabemos manejar esto, somos presa fácil del enemigo, y del enemigo puede usar la palabra también para hacernos caer a nosotros. ¿Alguna pregunta, duda? Día 3. Vamos con los 15 minutos que nos quedan, a ver si podemos cubrir un poquito más del día 3 y 4. El Sermón del Monte, capítulos 5 y 7. Una vez más, acuérdense que Mateo está haciendo una similitud entre la ley. El verdadero pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto falló 40 años. El Hijo de Dios, Cristo, 40 días no falló. En la ley encontramos que Moisés sube al monte a recibir la ley de parte de Dios y dársela al pueblo. Y aquí Mateo nos está diciendo el Hijo de Dios, el verdadero profeta como Moisés, porque Moisés dice en Deuteronomio 28, si no me falla la memoria, dice, algún día el Señor les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Y por supuesto, después Esteban en su defensa en Hechos, dice que ese profeta del que Moisés habló es Cristo, o sea que no estamos sacando las cosas aquí de contexto. Mateo se agarra de eso y dice, bueno, asimismo como un profeta, el profeta padre de nuestra fe y de nuestro pueblo, Moisés subió al monte a recibir la ley, el Cristo nuestro subió al monte a darnos la ley, en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte básicamente es eso, la forma en la que en el mismo monte donde Dios dio la ley,
no geográficamente el mismo monte, sino en el monte también Cristo sube y en vez de recibir la ley, nos da la ley porque Él es Dios. Y la ley que Cristo está dando acá básicamente es, oíste que fue dicho, pero yo les digo, dejando a un segundo nivel lo que Moisés dijo. Un judío que lee esto dice, pero este hombre, ¿quién se piensa que es? Hablando por supuesto de Mateo. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir que este carpintero de Nazaret va a subir al monte, así como subió al monte Moisés y recibió de parte del Señor la ley en las tablas, y ahora este hombre nos va a dar una ley superior a la otra y se toma el trabajo de decir, oíste que fue dicho en la ley de Moisés? Eso queda a un segundo plano, yo les digo ahora. Para un judío eso era ofensivo. Y uno del lado acá nos cuesta un poquito de trabajo hacer la conexión para entender eso acá. Estos mandamientos, por supuesto, comienzan con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que están enseñando un poquito el concepto de lo que significa ser bienaventurado en el reino de los cielos. Implica implicaciones morales de los 10 mandamientos. Hay un reflejo a los 10 mandamientos aquí. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo a ustedes, cualquiera que ofenda a su hermano, ya es digno de... Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Todos esos son los 10 mandamientos. Pero yo les digo a ustedes que el que mira a una mujer con otras intenciones, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Cristo está agarrando la ley de Moisés y diciendo, esto pasa a un segundo plano. Y esto se convierte ahora en algo nuevo. Y de esto mismo también hablaba Isaías cuando dice que en aquel momento, en el nuevo pacto, Dios va a poner la ley y su mente en nuestros corazones también. Con el sermón del monte quiero que vean eso, la similitud. Independientemente de que todo lo que Jesús habla ahí en otros evangelios se narran quizás separados en porciones, y Mateo hace un solo sermón y los pone todo en lo que se conoce como el sermón del monte, con la razón de dejarnos saber, hey, este hombre es semejante a Moisés o superior a Moisés en este sentido. Lo que quiero que veamos es la similitud entre la ley y entre Cristo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si ustedes entienden la razón de que Mateo en su evangelio resalta a la persona de Cristo a ese nivel, ustedes van a entender por qué razón Mateo es el evangelio número 1 del Nuevo Testamento, por la conexión que hay con lo que había anteriormente. Básicamente el sermón del monte muchas personas lo han interpretado de diferentes maneras, se le han dado mucho hay tela por donde cortar. Ha cambiado la vida de muchas personas a nivel mundial a lo largo de la historia. No vamos a entrar muy de lleno ahí, no tenemos tiempo. Me imagino que ustedes lo pueden leer en casa y pasarle por arriba. Lo que quiero que entiendan es eso. Mateo lo pone como algo semejante o superior a Moisés en ese sentido. Y superior, demostrando que Cristo ya es hijo, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, lo llama al desierto para que sea hijo. Es profeta, al igual que Moisés, que sube al monte, recibe una ley, es profeta. Vean cómo Mateo, de cierta manera, en los 5 capítulos primeros de su evangelio, ha mostrado 2 aspectos de Cristo: hijo, profeta, y esto tiene mucho que ver también con todo lo que sigue eventualmente con Cristo. Una vez más, el sermón del monte tiene para tela por donde cortar y ha sido muy influyente. No tenemos tiempo de entrar ahí y voy a seguir avanzando un poquito. El día 4, otras enseñanzas que Jesús usó mucho en su ministerio, que Mateo las narra, las parábolas que tienen que ver con el reino. El capítulo 13 básicamente es un capítulo bastante poderoso en cuanto a las parábolas del reino. Hay algunas ahí que quiero que ustedes vean y voy a ir rapidito por ellas para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo, de lo que Mateo hace énfasis con eso acá. La parábola del sembrador, primera, con esa Mateo abre hablando del sembrador que sale a sembrar, siembra la semilla, cae en diferentes terrenos. La parábola del sembrador, una de las cosas interesantes que quiero que vean acá ustedes es que si tomamos esa parábola como un patrón, el 25% de lo que hacemos nosotros en la iglesia en cuanto a fruto es lo que da fruto, que permanece. 4 terrenos, 1 fue el que funcionó. O sea, eso se conecta con lo que Pablo dice después al final de la carta a los Corintios: no se desanimen sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. De cada 4 personas que usted comparte el evangelio, al menos una va a dar fruto. De cada 4 personas a las que usted invierte en la vida cristiana y les enseña y los discipula, 1 es el patrón de esta parábola. Después
Cuando Jesús habla, por supuesto, habla después parábola del trigo y la cizaña, para comparar también el reino de los cielos. La idea de que en el mundo, y muchas personas han querido, Agustín fue uno de ellos, por cierto, Agustín de Hipona, decía que el trigo y la cizaña, el campo, era la iglesia, decía Agustín, donde la iglesia está llena de trigo y cizaña. Después yo no estoy de acuerdo con eso, y yo explico, después les digo por qué. Pero Agustín decía que en la iglesia hay trigo y cizaña dentro de la congregación, y que ambos están juntos, y que uno no sabe quién es cristiano y quién no, y que al final del día, cuando Cristo venga por su iglesia, que los ángeles levanten la cosecha, ahí es donde van a mandar al infierno a los que toda la vida pensaron que eran cristianos y vivían en medio nuestro y nunca lo fueron. Y para Agustín y para muchas personas en el mundo teológico, la idea es esa. En la iglesia están los dos. Y hay una frase por ahí que dice que en la iglesia no están todos los que son, ni son todos los que están. Eso tiene cierta similitud, pero yo no creo que cuando Cristo está hablando acá del trigo y la cizaña, el campo no es la iglesia. El mismo Cristo dice que el campo es el mundo. ¿Ok? El campo es el mundo. Y ahí sí hace un poquito más grande la situación. En Bellavista, voy a poner el caso hipotético, no es que sea el caso, bueno, también es el caso, pero bueno, es el caso nuestro. En Bellavista sí existen personas que son cristianos y otros no son cristianos. Como en todas las iglesias. Hay personas que están aquí, llevan años aquí, no creen ni la paz del sepulcro. Sencillamente vienen porque les interesa la iglesia y les gusta. Y han hecho un hábito. Pero en el concepto bíblico de lo que es el reino no es una comunidad de iglesia. El reino es esas personas fieles que solamente Dios sabe que están en el mundo. ¿Ok? Yo quiero que entendamos eso, porque decir que la iglesia es la iglesia es el campo donde se siembra la cosecha es reducir un poquito la idea. Cristo no lo mira así. Cristo dice el mundo entero es el campo. Y en ese mundo entero, que son trigo, hay personas que son cizaña. El trigo, yo sé quién es. Y anda diseminado por todas las iglesias en el mundo entero. Y en mi relación con Dios, en mi relación personal de cada uno con el Señor sabe los que son suyos. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Esos puede ser que sean de cualquier iglesia en el mundo entero. También existen personas que son cizañas, bautizados, son miembros de la iglesia, pastores, diáconos, pero son cizañas. O sea que Cristo ve las cosas desde un punto de vista diferente. Cristo ve más grande el concepto de lo que es el mundo, con el trigo y la cizaña. La iglesia está supuesta a vivir, la idea de la parábola es que la iglesia está supuesta a vivir entre cizaña. ¿Okay? Nosotros estamos supuestos a vivir en un mundo donde estamos rodeados de cizaña. Pero la única diferencia, ¿sabe cuál es? Que el trigo da fruto, la cizaña no. Nosotros estamos supuestos a trabajar entre personas en mi trabajo que no son cristianos, a vivir en comunidades donde mi vecino, el de frente, del lado, no son cristianos, son cizaña. Pero yo soy trigo, yo tengo que dar fruto. Yo tengo que ver, mi fruto tiene que verse. Así que eso es lo que Cristo está diciendo acá. El reino vive dentro de este mundo. La parábola de la semilla de mostaza también es importante. Cristo dice, compara el reino con una semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las hortalizas, se siembra, después se hace la más grande de todos los árboles y todas las aves del cielo aún vienen a hacer sus nidos en ella. La idea es esa. Cristo dice, este reino empezó con una persona en Nazaret, se llamaba Jesucristo, con 12 discípulos, y después de 2000 años después, esta parábola es una realidad. Un solo hombre en Nazaret, en un pedazo de tierra más pequeño que Memphis, Tennessee, prácticamente, ha sido el impulsor y el que ha levantado un reino celestial tan grande que llega incluso hasta los fines de la tierra hoy en día. Y todos los países del mundo adoran a Cristo. Y en todos los países del mundo, de alguna manera, han hecho sus nidos en ese árbol, todo empezó con una semilla. Es la expansión del reino de los cielos. La iglesia crece, el reino de los cielos crece, se expande. Lo mismo sucede con la levadura, es el mismo concepto. Un pequeño hongo, que es lo que es la levadura, un hongo que se pone dentro de la masa, se deja descansar ahí y eso empieza a avanzar. La iglesia crece, porque es parte de lo que la iglesia hace. Donde quiera que hayan 2 o 3 personas que creen en Cristo y son cristianos de verdad y son hijos de Dios, eso se expande, eso crece. Eso se multiplica y otras personas alrededor tuyo van a saberlo, porque así funciona también con la levadura, porque así pasa igual con la semilla de mostaza. Luego también
El tesoro escondido también es otra parábola que apunta un poquito más a lo que es la idea del reino. Una persona que encuentra un campo, va a ver el campo, se da cuenta que en ese campo hay un tesoro escondido en el campo, vende todo lo que tiene y viene a comprar eso, lo juega todo o lo deja todo por eso. Y la idea es que el reino de los cielos es tan valioso que a nosotros nos vale bien dejar todo lo que tenemos a un lado e invertir en ese reino de los cielos. Porque hay mucha mejor ganancia y esa es la similitud que Cristo hace aquí. Es el mismo caso de la parábola de la perla de gran precio, y el mismo caso de la red también. La red se tira, la red de pescadores se tira, atrae todo tipo de peces y después el pescador se encarga de botar lo que no sirve y sacar lo que no está ahí. Algo parecido igual también a lo que es la cizaña del trigo. Al final del día, cuando la red cuando venga la cosecha, eso funciona así, de esa forma. Cristo explicó el reino de los cielos desde diferentes puntos de vista con esa parábola, esas parábolas en Mateo 13. Y de esa manera le da al reino el verdadero matiz que el reino tiene. Si usted no lo puede entender, si nosotros no lo podemos entender, hay algo que nos sirve a nosotros de aliento y de orgullo y de quizás de premio de consolación. Los hijos de Zebedeo tampoco lo entendieron y querían estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Y se buscaron ahí sus problemas con Jesús porque nunca vieron el reino de esa manera. Pero lo que Cristo está diciendo es, este reino, el reino de los cielos es completamente diferente a la forma en la que el mundo entero visualiza un reino o visualiza de cierta manera el concepto del reino de los cielos. En Cristo, en el reino de los cielos es completamente diferente a eso. Por eso Jesús está parado delante de Pilato a la hora de ser ejecutado, el pueblo crucificando a Jesús, Pilato interrogando a Jesús y Pilato le dice a Jesús, tú no tienes nada que decir para defenderte. Tú no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte en libertad o condenarte ahora mismo. Y Jesús le responde, tú no tienes libertad sino la que mi Padre te da. Tú no sabes que yo puedo ahora mismo orar y mandar legiones de ángeles que consuman a esta gente aquí. Tú no entiendes lo que estás hablando. El que no sabe lo que estás hablando eres tú, Pilato. Yo para esto he venido. O sea, Cristo tiene un concepto de que el reino está por encima de lo que nosotros podemos pensar o quizás podemos entender. El tiempo se me está acabando, hermano. No sé si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario. No me da tiempo para mucho más. Ajá. Por ahí, Salmos. ajá. Y una vez escuché que tú... Proverbios. Los proverbios yo no creo que sean promesas. los proverbios No. Porque aquí sí, bueno, pero... Salmos que sí encierran una promesa en ellos mismos, una profecía que se cumplen a veces en Cristo. Pero yo creo que los proverbios no son una promesa. Para mí, por ejemplo, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Hay cierto principio ahí, en que si uno educa a los hijos correctamente bien, uno al día de mañana a los hijos, hay cierta cantidad de porcentaje de que el hijo camine bien, pero eso no es una promesa. El proverbio para mí es como un refrán, un dicho, que hoy en día nosotros usamos, por ejemplo, en los países nuestros hay muchos refranes de eso. El que anda con lobos, aullar aprende, pero eso no necesariamente es así. Uno puede andar entre los y no ser un delincuente. Uno puede haber vivido, no tiene que ser una máxima, y yo creo que entendamos eso, porque a veces uno toma los proverbios como una promesa y cuando no salen así, Dios me falló. Y no necesariamente es así. El proverbio es un proverbio, lo dice la palabra. En lo natural eso se da. Hay padres que son... Y eso no es Y al un... contrario también sucede. O sea, Sí. un desastre, Sí, los sí. hijos, otra cosa. Freddy. Sí, hermano, tocaste el tema de los profetas. La profecía bíblica, yo creo que la profecía habla en Efesios 4, cuando dice que él constituyó a unos evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Okay, yo creo que de alguna manera la profecía bíblica es una de estas funciones, al igual que el apostolado, que ya no está. ¿Sabe? Hoy en día nosotros queremos igualar la profecía bíblica a la persona que predica. Como el que predica la palabra es como un profeta porque predica la palabra, porque trae la palabra del Señor. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. La profecía bíblica, partiendo de ese sentido, mi punto de vista es que es algo que quedó atrás después que tenemos el canon completo. En el tiempo bíblico, la profecía, el profeta era la persona que en ausencia del canon se encargaba de traer el mensaje del Señor. Y la profecía nunca fue una profecía
la mayoría de las veces no fue una profecía predictiva, en el sentido de que mañana te vas a morir. Hubo casos, por ejemplo, Eliseo le dice a uno de los oficiales del imperio que mañana debe estar el precio de la harina, no sé cuánto, tú no lo vas a ver, porque tú vas a morir. Hay algunas cosas que son predictivos, pero todo eso tiene que entenderse dentro de un contexto donde no hay canon. La profecía, ¿cuándo sabemos que una persona es un profeta? Bueno, yo, y ustedes pueden discrepar conmigo, está bien, yo no hay ningún problema con eso. Yo no creo que hoy en día tenemos profetas. Yo creo que hoy en día, según Efesios 4, tenemos evangelistas, pastores y maestros. Yo creo que la función del profeta y de los apóstoles era formar las bases para, sobre la doctrina de los apóstoles, crecer en lo que no hay nada nuevo, en lo que tenemos acá. Así que, ¿cómo saber si una persona es profeta hoy en día? Yo no creo, yo. No digo de hoy en día, pero digo la función de un profeta. La función de un profeta básicamente era traer la palabra del Señor. Solo traer un mensaje del Señor a una persona en un momento determinado. El mismo caso Natán, cuando le hace a David la historia que queda con Betsabé. El mismo Isaías entraba a la presencia del rey muchas veces y traía un mensaje y le decía, ¿sabe? Elías también se la pasaba fajado con Acab y con todos los reyes de Israel. Precisamente por eso, era la persona que se encargaba de traer el mensaje de parte del Señor a su representante, a su pueblo, en este caso, mismo Jeremías, Jonás. Estas personas eran profetas porque anunciaban el mensaje del Señor dado específicamente por Dios en un momento específico, y la única manera de saber si estas personas eran profetas de verdad o no está en Deuteronomio. Si se cumple la profecía, el hombre es profeta, si no, pues, qué menos lo era. Y ténganlo por mentir y publicano, o ténganlo por un mentiroso. Pero hoy en día yo soy un poquito, no encuentro dentro del concepto de la iglesia neotestamentaria, no encuentro la función de profeta como algo normal, algo activo hoy en día. Y cuando me dicen a mí, no, la persona que predica la palabra, que trae el mensaje del Señor, bueno, nosotros no estamos trayendo nada. Nosotros estamos trayendo sobre lo que los apóstoles y los profetas nos han dejado. Estamos trayendo la palabra que ya ellos nos dieron. Yo no me paro aquí los domingos ni de pastora de arriba a traer nada nuevo, en el sentido de que Dios me dijo que mañana juegues el número tal y te vas a sacar la lotería. No sé, o Dios me dijo que si tú no le predicas al vecino se te va a morir el perro. ¿Sabes? Eso sería algo nuevo fuera de lo que está en la palabra del Señor. Y yo creo que eso sería algo que no lo encuentro. ¿Sabes? Si ese es el término que hoy en día estamos hablando de profeta, eso no es bíblico. Ahora, la persona que me dice, otra vez, yo no soy profeta en el tiempo bíblico, pero yo considero que el profeta hoy en día es la persona que predica la palabra y de alguna forma trae la palabra del Señor. Bueno, en este sentido, estamos construyendo sobre la doctrina de los apóstoles. No estamos trayendo nada tampoco nuevo. Estamos repitiendo lo mismo que nos dijo Pablo en nuestro contexto, y en este sentido somos más que profetas, somos pastores y maestros, que serían las otras funciones que aparecen ahí en Efesios capítulo 4. O sea, eso soy yo, no sé. Por lo menos yo conozco personas que se denominan profetas, apóstoles y arzobispos y todo. Y yo, no, está bien, yo sencillamente soy siervo del Señor pastor. Y de ese versículo se pega mucho. Sí. Personas que les queda corto el mensaje, el título de siervo del Señor. ¿Justo te ibas a decir algo? Déjame decir algo con respecto a eso, rapidito, a modo de aplicación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 a las aldeas y a predicar el evangelio? ¿Se acuerdan lo que pasó cuando regresaron los discípulos? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Cómo venían a los discípulos diciendo? ¿Qué hacían? ¿Qué le decían a Jesús? No, se sabe, porque no hay quien nos haga fuente, los demonios se echaron a un lado y acabamos con todo aquello. ¿Y qué fue lo que Jesús les respondió? ¿Se acuerdan lo que Jesús les respondió? ¿Qué les dijo? Está. Ahí está. Tú quieres ser profeta y tú quieres bajar las estrellas del cielo. Lo más importante no es eso. Lo más importante es preocúpate por ser un siervo del Señor. Lo demás, si Dios quiere, sí, si no, no. Así que yo creo que de alguna manera eso, hoy en día, para mí, profetas, apóstoles, personas que el título de pastor o el título de siervo del Señor les queda muy chiquito. Soy tan grande que necesito ahora ser apóstol. Y el día de mañana, cuando sean Cristo, serán herejes, porque ya no pueden estar a la altura de quien sea. Algo más, ya si no terminamos. ¿Más? Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Quién nos quiere despedir en oración?